estrés de bolsillo. Estrés de bolsillo. Por eso hemos invitado a Analía Tarasiewicz, que es licenciada en Psicología de la UBA, básicamente para ver, cuando hablamos de estrés, ¿no? Hay factores que nos estresan. Puede ser el tránsito, puede ser la vida misma. Y hay veces que nosotros nos estresamos, una cosa es lo que sucede, otra lo que yo creo que sucede. La persona que no llega a fin de mes, seguro debe estar estresada, y es un tema. Pero después la otra persona, la que sí llega a fin de mes, heredamos de nuestros padres. Tita Merelo cantaba "Donde hay un mango viejo Gómez", ¿se acuerdan ustedes? Sí, claro. Si escuchamos el tango Cambalache, había estrés económico también. Claro. Sí. ¿Y entonces? Bueno, gracias. Principalmente tenemos que pensar qué posición le damos al dinero, ¿no? En nuestra subjetividad, cómo fue nuestra crianza respecto a dónde tenemos que llegar a ser, qué tenemos que tener. Nuestra generación se crió en un momento en el que era necesario llegar a tener la casa, llegar a tener determinado estatus, y eso hizo que las personas nos estresemos mucho más para llegar a un lugar, y no desde el deseo, sino desde el tener. Es como que decís, bueno, y también había muchas cosas que de repente era, bueno, antes de tener tal cosa tenés que tener tal otra, antes de tener el auto tenés que tener la casa. Hoy por hoy es muy difícil tener el auto y la casa, las dos cosas, entonces de repente eso genera estrés. Y mirá, seguramente ahora Alan se va a encontrar con esta foto en la calle. A ver, Alan con su termómetro, estresómetro, ahí está, ahí lo definimos. El trabajo ya abre una categoría que de alguna manera es sentarnos en el diván para hablar de laburo y de plata. Y vos lo decías, Guille, cuando quizás sí te alcanza, pero igual estás pensando todo el día en clave de plata para intentar ahorrar o para no gastar de más. Sí, y tenemos que pensar en un plan, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer primero para reconocer qué nos pasa con esto? Por otro lado, ¿cómo se gestionan estas emociones sobre las inversiones, el dinero, lo que no nos alcanza? ¿Cómo podemos rearmar esta economía familiar también, ¿no? Porque a veces, como decía el informe, cuando hay chicos también pesan otros gastos. Entonces, eso siempre los que están en responsabilidad en las familias les genera y pueden llegar hasta un burnout por cumplir con esto, ¿no? En una época en donde además esto también puede llegar a explicar por qué caemos tanto a veces en las promesas de cómo hacerte millonario en 2 minutos. Claro. Estamos todos tan pensando en llegar o no a fin de mes, independientemente si llegás o no, ese es el éxito de haberlo pensado durante el mes. Pero después decís, bueno, viene uno y me tira un salvavidas y yo qué sé, quizás en el medio de la desesperación lo agarrás. El marketing del dinero, ¿no? Y eso hace también que la gente se sienta más frustrada, más enojada, con más impotencia, y que generen después como otros síntomas psicofísicos y emocionales, ¿no? Te duele el cuerpo, la vida. Sí, hay una cuestión, e insistimos, siempre pensamos, la persona que no llega a fin de mes, que no tiene laburo, es importante y lo ponemos en foco, tiene que estar claro. Ahora bien, el otro día vi una publicidad en las redes, dice, hacé dinero sin laburar, metete con esta monedita loca, y hay chicos, adolescentes, que están saliendo, ¿no?, con los collares de oro, ¿no? Y dice, porque yo hice este marketing loco más... tema guita es... Sí, por eso también hay tantas patologías ahora en los adolescentes con las apuestas, ¿no? O sea, por eso hay que ser muy cautos. Y porque los cautos. adolescentes también nos ven a nosotros, los padres, estar pensando todo el tiempo en la vida. Sí, pero la nueva generación, viste, que está diciendo, paren, yo no quiero trabajar igual, está como bancando la parada diciendo, yo no quiero trabajar igual que mi familia porque pasó todo esto, pero tampoco todavía tienen una referencia clara porque estamos justo en este momento de transición del mundo laboral, ¿no? Y tampoco se sabe bien cuál es la mejor opción para los jóvenes, entonces están ahí como transicionando. Pero ahora ¿cuál sería el tratamiento? Estamos estresados, me considero estresada, me reconozco estresada, ¿qué hago? Bueno, primero trabajo en mi percepción. Segundo, pienso en mis emociones, en las acciones que estoy haciendo para ver qué otros hábitos puedo tomar respecto al dinero, cómo puedo generar un plan psicoeconómico, porque me lo acabo de inventar, pero psicoeconómico, ¿no? Bueno. ¿Qué cosas puedo hacer con mi psiquis, con mis emociones, con mis actos y mis hábitos? Y por otro lado, desde la economía, ¿cómo puedo recortar gastos o readministrar y también meter ahí la concepción del estatus? ¿Cuándo se convierte en una obsesión? Claro, totalmente. Ahí vamos con Ana en la calle, pero también una cosa, hablar. Porque a veces el saber que hay otra persona que está pasando por lo mismo y que esa situación tiene que ver con factores que uno no maneja, baja muchísimo la ansiedad y el estrés. Alan, está acá. Alanía nos trajo Cuando el trabajo duele, método para vivir y trabajar mejor. La idea es vivir mejor, trabajar mejor y hacernos problemas. ¿En qué escala?
Mira, el 5 es un gran punto, ¿no? Un punto de equilibrio. No estar atento también es un problema y estar en un punto arriba de 7, 8 en este estresómetro también es otro que tenemos que evaluar. Entonces, como acomodar las expectativas también, por supuesto pagar las cuentas básicas, pero si uno logra eso, acomodar esa expectativa, porque si no es lidiar con la frustración permanente. Claro, y también poder empezar a conectarnos realmente con lo que nos empieza a gustar. Claro. Y separar, que mucho de esto trabajo con mis pacientes, que es, bueno, ¿qué es lo que me gusta trabajar? ¿Con qué como? ¿No? ¿Y qué cosas tengo que hacer como trabajo, emprendimientos y aquello que está en mi vocación? Porque si no, es como que a veces es una frustración doble, que encima que no me alcanza, o lo que sea, trabajo de algo que no me gusta, que es retomando la pregunta anterior, ¿no? Entonces digo, me parece que cuando uno se sienta hay que parar, pensar y planificar todo esto de acá a 3 meses, 5 meses, 6 meses, como para tener esto, ¿no? Mayor equilibrio psicoemocional y una unidad más familiar. Está bueno. Gracias, gracias, Guille. Gracias.